El día de hoy vamos a ver el tema de dípteros, también conocidos comúnmente como moscas o mosquitos. Entonces, en el caso de los dípteros, el nombre del orden proviene o hace referencia a que solo presentan un par de alas desarrolladas. El segundo par en todos los dípteros está reducido a una estructura que les sirve de balance durante el vuelo, denominados halterios. Se conocen cerca de 152.000 especies a nivel mundial, lo cual representa cerca del 10% de todas las especies descritas en el mundo. Esta es una fotografía de un díptero común y corriente, ¿no? El primer par de alas está bastante bien desarrollado y el segundo par está reducido a estos balancines, ¿no? O halterios, ¿no? Que le sirven para estar ahí planeando en el vuelo y que le sirve ahí de equilibrio, pues para que no se vayan de lado. También otra característica del orden son las larvas, las cuales no presentan estructuras locomotoras, no producen estos pseudopies, digamos, pseudopatas, sino que se tienen que mover pues con su propio cuerpo, ¿no? Y además, pues varias larvas, como las de los mosquitos, utilizan algunos substratos como el agua para terminar su desarrollo. En el caso de las alas, tienen una venación muy compleja que puede ir desde sedas sobre las mismas venas o algunas venas están perdidas en algunos grupos, ¿no? O puede haber inclusive las venaciones más simples que puedan encontrar. Entonces es un grupo altamente diverso y también ha sido pues objeto de muchísimo estudio desde el punto de vista taxonómico. Antes, este orden estaba dividido en dos grandes grupos, uno llamado Nematócera, donde veíamos a los mosquitos, y otro llamado Brachycera, ¿no? Donde están las moscas, como la mosca de caza, así tal cual ese morfo. Pero análisis recientes, sobre todo con datos moleculares, pues han mostrado que muchas familias de Nematócera están agrupadas dentro de Brachycera, por lo cual pues Nematócera es parafilético, ¿no? Si recuerdan sus clases de sistemática, pues es cuando un taxón no comparte el mismo ancestro o no se reconocen todos los miembros de ese grupo como pertenecientes o derivados más bien de un ancestro en común. Las relaciones dentro de Diptera son bastante complejas, pero se han ido resolviendo a lo largo de los años y ahora tenemos varios subórdenes dentro de lo que antes se llamaba Nematócera. En general, para el ciclo de vida de las moscas y los mosquitos, pues tenemos, son insectos holometábolos. Si recuerdan sus clases de Animales 1 y lo que vieron con los otros profesores, pues es que los insectos holometábolos son aquellos que sí pasan por el ciclo de vida completo, ¿no? Como las mariposas. Por ejemplo, sale del huevo, emerge una larva. Esta larva tiene varias mudas hasta convertirse en una pupa y de la pupa emergen los adultos. En el caso de los dípteros, los huevos suelen ser colocados en microhábitats húmedos, como por ejemplo el suelo, algunos troncos en descomposición, en las cuevas, para aquellos dípteros que están ahí en las cuevas. Y las larvas utilizan distintos sustratos para el desarrollo, ¿no? Como por ejemplo los mosquitos que utilizan el agua o algunos que están asociados con mamíferos o con aves, pues utilizan los mismos nidos para desarrollarse. Pasan por un periodo de pupación, es decir, pues donde ya se convierten en una pupa y se terminan de desarrollar completamente para convertirse en adultos, también conocidos en entomología como imagos, ¿no? Entonces aquí está un ciclo de vida de la mosca esta Drosophila melanogaster, que si llevaron clases de genética antes de la pandemia, pues era típico hacer la práctica, ¿no? De las moscas estas, de sexarlas y ver si había o no mutaciones. Los dípteros también tienen adaptaciones a la vida parasitaria. Hay un grupo antiguo que ya no es reconocido como tal, que se llamaba pupípara, donde las larvas eran retenidas, bueno, son retenidas en el cuerpo de la hembra hasta un poco antes de pupar. O sea, las hembras no ponen huevos, sino que los huevos se desarrollan dentro de la hembra, sale la larva se espera un poco hasta el último estadio de desarrollo y posteriormente, antes de pupar, salen, ¿no?
pupan rápidamente, se convierten rápidamente en adultos para poder estar cerca de sus huéspedes, ¿no? Que pueden ser aves o mamíferos. Esto es característico de este grupo que vamos a ver más adelante, que son los Hippoboscoidea, y donde también están incluidos los glosínidos, también conocidos comúnmente como las moscas tsetse. Y aquí hay una foto de un ave, ¿no? Con estas moscas hipobócidas, que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Hay una gran cantidad de grupos en Diptera y muchos de ellos tienen importancia médica veterinaria y vamos a ver un par de ellos. Entonces, esta es una tabla que resume las familias de dipteros desarrolladas, relacionadas, perdón, con algunos seres humanos y todas las afectaciones que tienen, ¿no? Entonces tenemos a la familia Psicodidae, donde pueden transmitir a los agentes causales de la bartonelosis, la leishmaniasis, la fiebre de las moscas de la arena, ¿no? En el caso de Culicidae, los mosquitos, pues hay un montón. Ustedes saben, ¿no? Han escuchado hablar del Zika, del chikungunya, de la fiebre amarilla, la malaria, filariasis, encefalitis, ¿no? Inclusive del dengue. Está la familia Simulidae, ¿no? Donde está la oncocercosis, que también vamos a ver más adelante. Los tábanos, donde están la loiasis y la tularemia. E inclusive algunas que no sirven como vector como tal, vector biológico, pero sí como vector mecánico, como el caso de los dípteros de la familia Chloropide, ¿no? Que pueden producir conjuntivitis por estar transportando mecánicamente algunos agentes en las patas muchas veces. Pero para el caso de los animales, el número de familias se incrementa un montón, ¿no? Inclusive hay algunas familias dentro de Muside, donde está la musca doméstica, que no tienen o no producen una enfermedad, pero sí producen, por ejemplo, molestia, ¿no? Luego ven así en el campo a las vacas tratando de quitárselas de encima, pero si a eso agregamos que muchas veces cerca de los corrales o de donde se están almacenando los animales hay algunas moscas parásitas, como por ejemplo también tábanos o simúlidos, pues las vacas la verdad se la pasan bastante mal entre los cuadros de anemia que a veces suelen tener por las picaduras de los insectos y de las garrapatas, y además tener moscas rondando todo el tiempo, y aparte que esas moscas pueden transportar de manera mecánica alguna otra enfermedad, pues la verdad sí, sí son de bastante importancia. Y también en los animales, en el humano también, aunque ya los casos son cada vez más poco frecuentes, más bien son poco frecuentes, las miasis producidas por algunas familias de moscas que vamos a ver más adelante. Entonces, la primera familia que vamos a abordar a mayor profundidad es la familia Psicodidae, principalmente a la familia Flebotomine, conocidas comúnmente como las moscas de la arena para el caso de los flebotóminos, pero en general en los psicódidos y sobre todo en los psicodinos, que es esta subfamilia, se les conoce como moscas de la humedad. Si ustedes están en su casa, de seguro han visto estas moscas alguna vez paradas ahí en los lugares más húmedos. Y estas moscas no transmiten, bueno, no pican más bien a los humanos, sino que pues, viven ahí por la humedad, ¿no? Pero sus hermanas que viven en las selvas, que son los flebotóminos, sí son de importancia médica veterinaria. Entonces, dentro de la familia Psicodidae se divide en tres subfamilias, ¿no? Les decía que eran los psicodinos, que son estas moscas de los baños. Está esta familia que se llama Psicoracine, que son mosquitas asociadas con anfibios y monos en América. Existe esta especie que es Psicoraxilacea, en la cual es vector de una filaria, de un nematodo, y Coxiella neglecta, cuyo huésped suelen ser estas ranas, ¿no? Estas ranas que se encuentran en Sudamérica, principalmente en la Guyana francesa. Para el caso de Flebotomine, estos son insectos hematófagos conocidos por su rol en la transmisión del protozoario Leishmania. Hay varias especies de Leishmania que vamos a ver más adelante, y los flebotóminos están altamente relacionados con la transmisión de este protozoario. Hay dos géneros de importancia médica veterinaria. El primero es Flebotomus para el viejo mundo, es decir, para Europa, Asia y África, y Lutzomia para el caso de América. Entonces, vean estas moscas de la arena, ¿no? Suelen tener sus antenas pues bastante largas, suelen tener también unos ojos compuestos muy evidentes y suelen ser pues muy pubescentes, ¿no? Muy sedosas en el dorso y en las alas inclusive.
Eh, Dentro de la historia de vida de estas mosquitas, pues solamente las hembras son hematófagas, como suele ocurrir en los dípteros. Se alimentan por medio de telmofagia. Si recuerdan las clases de parasitología del principio, los insectos suelen tener dos maneras de obtener la sangre, ¿no? Una de ellas es la telmofagia, donde hacen un corte en los vasos para producir charquitos de sangre y aprovechan, o sea, hacen el corte con las mandíbulas o las maxilas y posteriormente absorben con ayuda también de la epifaringe pues toda la sangre para llevarla hacia la abertura bucal, ¿no? Y alimentarse completamente de la sangre. Hay casos reportados donde los machos pueden tomar sangre de ese charco que las hembras producen, ¿no? Son ahora sí de estos parásitos oportunistas, pero en realidad a los machos los solemos encontrar asociados a la materia en descomposición muchas veces. Uh-huh. Además de la leishmaniasis que vamos a ver más adelante, son también el vector de esta enfermedad conocida como verruga peruana, que también recibe el nombre de la enfermedad de Carrión, cuyo agente causal es esta bacteria, Bartonella bacilliformis, y los vectores son Lutzomia verrucarum y Lutzomia peruensis para el caso de Perú, y Lutzomia colombiana, pues para Colombia, ¿no? Esta enfermedad se caracteriza por estas ámpulas en el sitio donde los mosquitos estuvieron picando. La bartonela suele alojarse en esa parte y posteriormente pasar al torrente sanguíneo. No hay casos mortales ya, ahora, ¿no? Es como pues, ya hay tratamiento y ya se sabe quién es el agente causal. Pero algo interesante es que se llama enfermedad de Carrión, porque Carrión era el apellido de un médico, un estudiante ahí en Perú, que no se sabía cómo era el funcionamiento de la dinámica de la infección y él tal cual dijo, yo quiero que me inoculen pues el agente y vamos a ver qué pasa, ¿no? Desafortunadamente falleció a causa de la Bartonella, pero pues eso ayudó a poder entender la dinámica y poder tener un mejor control, sobre todo en las áreas del Perú. Para el caso de la leishmaniasis, pues existen dos tipos principales, ¿no? Uno es la leishmaniasis cutánea, que suele ser leve, por así decirlo, y la leishmaniasis visceral, que suele ser muy, muy fuerte, ¿no? En México se le conoce también como la úlcera del chiclero, y vamos a ver ahorita por qué. En el ciclo de vida, las moscas de la arena del género Lutzomia adquieren los amastigotes provenientes de un animal silvestre, ¿no? Que pueden ser roedores o inclusive tlacuaches. Y dentro de la mosquita, los amastigotes se van a convertir en promastigotes, que es la fase móvil. Es muy similar a lo de los trypanosoma. Las moscas van a transmitir los promastigotes a humanos, animales silvestres, ¿no? A otros animales silvestres, o inclusive a animales domésticos como los perros, donde se van a transformar nuevamente en amastigotes. Entonces se llama la úlcera del chiclero porque al menos en México y en Centroamérica las moscas del género Lutzomia suelen ser encontrados en sitios con cultivos de chicle, ¿no? Que tienen una alta cobertura vegetal que permite a las moscas tener microhábitats para desarrollarse y es también en estos cultivos donde se encuentran los tres actores de la enfermedad, que sería el vector, el reservorio, ¿no? Y el agente causal como tal. Entonces, generalmente, pues es en estas zonas, perdón, donde encontramos estas úlceras y los principales o los más afectados, pues es la gente que se dedica a sacar la goma, ¿no? De los árboles para la producción de chicles. Eh, bueno, dejando a un lado a los flebotóminos, vamos a pasar ahora a la familia Ceratopogonidae, conocidos comúnmente como jejenes. Estas dípteros, su picadura suele ser muy dolorosa, son moscas muy muy chiquititas. Si alguna vez las han sentido en campo son horribles porque se te acercan, te pican y son los peores para transmitir porque luego luego lo sientes, ¿no? Como las pinches de cama de la clase pasada. Pueden transmitir protozoarios y algunos nemátodos, ¿no? Por ejemplo, los agentes causales de esta enfermedad llamada manzonelosis. Bueno, me pareció curioso, ¿no? El género que está aquí en América es Culicoides. El que tiene mayor importancia en Estados Unidos, bueno, la especie es Culicoides sonorensis, pero existen también una especie que me causó el nombre científico curiosidad,
que son los culicoides diabolicus, pero también existe culicoides pseudodiabolicus, ¿no? Y la venación aquí, vean, es más simple si lo comparamos con los otros dípteros. En el caso de la familia Simulidae, que son conocidas comúnmente como moscas negras, son las transmisoras de la filaria Onchocerca volvulus. Esta enfermedad, la enfermedad que produce esta filaria llamada oncocercosis, aunque aquí en México y en Centroamérica se le conoce también como la ceguera de los ríos, se supone que fue erradicada de México hace un par de años durante el sexenio de un presidente medio chaparrito y pelón, que ustedes de seguro saben quién es, pero uno dice que supuestamente porque pues, en realidad no se sabe si no se reportan los casos ante la Secretaría de Salud. Pero se llama ceguera de los ríos a esta enfermedad porque esta es una filaria, entonces ya saben, las filarias suelen tener un tropismo hacia ciertos órganos y en el caso de Onchocerca volvulus suelen tener un tropismo hacia los ojos. Entonces de pronto las personas pues, se quedan ciegas por esta larva que empieza a migrar hacia los ojos. Algo similar ocurre con la familia Tabanidae, ¿no? Conocidos popularmente como tábanos. También su picadura es muy dolorosa. Son muy evidentes porque tienen estos ojotes muy marcados y además una característica de los tábanos es que cuando descansan suelen poner las alas en forma de V. Y son transmisores, por ejemplo, de este nemátodo que se llama Loa Loa. Es un tautónimo, si recuerdan sus clases de sistemática. El género y la especie se repiten en el nombre científico. Y al igual como pasaba con Onchocerca volvulus, lo que pasa es que la larva entra al torrente sanguíneo, ¿no? La larva de esta filaria, y migra directamente hacia el ojo. Entonces suele también producir bastantes problemas por aquellos lugares. En el caso del Glossinidae, que en África se les conoce como las moscas tsetse, son los vectores de Trypanosoma brucei, el agente causal de la enfermedad del sueño en humanos y se llama nagana en el caso de los animales domésticos como los camellos ahí en el continente. Si recuerdan la clase pasada, hablamos de Trypanosoma cruzi, ¿no? El agente causal de la enfermedad de Chagas, donde hablábamos de las chinches, que no pasa nada si te pica una chinche besucona, a menos que te rasques al momento de la herida. En el caso de los glossínidos, también su forma de alimentación es muy similar, al mismo tiempo que se están desarrollando, que se están alimentando, perdón, también pues, necesitan defecar para poder estar regulando la entrada y salida de agua. Entonces es a veces también en ese momento cuando el tripanosoma puede estar en las heces, ¿no? Y al momento de rascarse pues es cuando se ocurre la infección. Hay también reportes de una transmisión directa de los tripanosoma hacia de la mosca hacia el torrente sanguíneo. Entonces hay muchísimos casos de esta enfermedad, de la enfermedad del sueño. Suelen alojarse en los eritrocitos, entonces también por allá en África pues, les pegan un montón de enfermedades, que aparte hay unas ahí donde los glóbulos rojos no tienen no son cóncavos, sino son esféricos y entonces no hay un buen transporte de oxígeno y pues, todavía aprovecha más el tripanosoma para estar ahí atacando. La gran superfamilia Hippoboscoidea, esta no está asociada a humanos, son moscas hematófagas y parásitas obligatorias, parásitos obligados de algunos vertebrados, que vamos a ver más adelante, y se reconocen tres familias, a veces también los glossínidos son agrupados aquí, pero de los que vamos a hablar ahorita son de Hippobócide, de Streblide y de Nycterididae. Entonces, en el caso de Hippobócide, son moscas que están asociadas con mamíferos y con aves, como Lipoptena masame, esta que les estoy poniendo aquí, parásito del venado Masama temama, aquí en México. En estas moscas se han detectado patógenos de manera molecular, ¿no? Bueno, DNA de patógenos. Se les ha dicho que son probables vectores, pero es siempre necesario aclarar que no porque detectes algo en algún organismo quiere decir que es un vector, ¿no? En realidad hay vectores biológicos que son realmente los que pueden y tienen la capacidad de transmitir un agente causal y tenemos vectores mecánicos, ¿no? Que simplemente es la detección
por la misma succión de la sangre. Entonces, les voy a dejar una actividad anexa a este video para que vean y aborden esta parte que yo creo que sí es necesaria que tengan claro en su pues en su vida académica, ¿no? Sobre todo si están trabajando con parásitos. En el caso de Streblide y Nycteribide, ambas son parásitos de murciélagos. Eh, son dos familias que están asociadas con murciélagos aquí en América y también en el Viejo Mundo. Tienen una alta especificidad hacia los huéspedes, pero también hacia la parte ecológica. O sea, no son parásitos permanentes y por eso no hay tanta especificidad hospedatoria, pero sí es común que cuando entras a los refugios de los murciélagos, cuando hay ciertas familias de murciélagos, también encuentras ciertos géneros de estréblidos, por ejemplo, ¿no? O de nicteríbidos. En el caso de Stréblide, son moscas que pueden o no tener alas completamente desarrolladas, como que es una estrebla, o algunas reducidas, ¿no? Como en el caso de estas Megistópoda, que están asociadas a esturniras, ¿no? Bueno, murciélagos del género esturnira. Y una característica es que la cabeza está bien diferenciada, presentan tenidios como han visto en pulgas y vimos también la semana pasada en Policténide. Eh, bueno, no, ya tiene tiempo que vimos, pero en estas chinches también de murciélagos, los policténidos, suelen tener un buen de tenidios que les permiten moverse entre el pelo y si se caen, pues tener como un sostén, ¿no? Para evitar caer del huésped. Están asociadas a diversas familias de murciélagos, pero es en Filostomide, una de las familias más diversas de murciélagos, donde justamente vamos a encontrar también la mayor diversidad de estréblidos. Y en el caso de Nycteribide, las alas están completamente reducidas, ¿no? Vemos por ahí a veces a los halterios, alas hay unas reminiscencias, y una característica es que no tienen una cabeza diferenciada como tal, ¿no? O sea, si ven es como una araña casi casi, pero bueno, acá está la cabeza, ¿no? De los nicteríbidos. En realidad se conocen muy poco sobre esta familia, también porque son menos abundantes que los estréblidos, pero en América existen dos géneros al menos que se han reportado, Basilia y Hershkovitsia, que están asociados con murciélagos de las familias Vespertilionidae. Entonces también es interesante esto porque en general los Basilia, por ejemplo, están asociados más hacia esta familia. Entonces, pues puede haber ahí alguna explicación evolutiva o ecológica de esa asociación. También, además de su rol como vectores y aparte de que son muy, muy molestas, pues las moscas también han sido vistas como las causantes de muchas miasis, ¿no? Las miasis ocurren cuando las larvas de las moscas invaden el tejido de los huéspedes y puede ser una invasión obligada o también puede ser accidental. Entonces, hay diversas familias de dípteros asociados a las miasis, distintos géneros, ¿no? Me acuerdo de alguien que siempre que encontraba una larva haciendo una miasis decía, ¿es Cuterebra, el género Cuterebra? No, existen muchísimos géneros asociados con las miasis, ¿no? Y es de esta familia donde sale la gran mayoría, que es Estride. Este es un Gasterophilus, si no mal recuerdo, ¿no? Tienen estas espinas a lo largo del cuerpo que evitan que estén saliendo tanto. Este sí es una Cuterebra. Y es una característica que estén ahí como metidas, solamente la parte de los espiráculos, que es la parte más caudal de las larvas, pues por donde están respirando, ¿no? No comprometen la vida de los huéspedes, pero pues ha de ser bastante incómodo traer algo casi del tamaño de tu cuerpo ahí metido, ¿no? Y atacan a humanos, sí, sí atacan a humanos. Aquí en México se les conoce como colmoyotes. No sé si alguna vez han oído ese término, pero son muy, muy molestas y son comunes en el sur del país. Y finalmente, pues llegamos a la familia Culicidae, los que sí son conocidos comúnmente como mosquitos. Ellos, a diferencia del resto de los dípteros que hemos visto, se alimentan por solenofagia.
Contrario a la telmofagia, en la solenofagia los moscos buscan literalmente el vasito para meter su aparato bucal y succionarnos directamente la sangre. Además de esto, y son muy molestos, pues son conocidos por ser vectores de muchísimas enfermedades de importancia en salud pública, sobre todo víricas. Hay diferencias entre hembras y machos muy evidentes. Cuando ustedes tengan un montón de dípteros en sus muestras, pues vean nada más, ¿no? Si tienen las antenas como más, pues más como palitos, suelen ser hembras, y cuando tienen estas, pues antenas más como plumosas, son los machos, ¿no? Si tienen estas como pestañas de drag queen, lo más seguro es que sea un macho el que están viendo, ¿no? Y además de todo, pues las hembras también son las únicas que se alimentan de sangre, mientras que los machos suelen vivir asociados a la materia orgánica en descomposición. Existen dos subfamilias dentro de Culicidae, que es Culicinae con 38 géneros y Anopheline con 3 géneros. Entonces la mayor diversidad de mosquitos está dentro de esta familia que es Culicinae. Y les pongo esta tabla gigantesca para que vean cuántos al menos, o sea, solo son virus, son transmitidos por culícidos. Creo que va a venir el doctor Sime, él es experto en culícidos y pues nos va a hablar ahí bastante de los de los culícidos y todo lo que pueden transmitir. Pero bueno, hay aquí unos ejemplos, ¿no? Están virus de la familia Togaviridae, donde está, por ejemplo, la encefalomielitis del este equina, que está aquí en las Américas, ¿no? La encefalomielitis también venezolana, que es una enfermedad de importancia en medicina veterinaria, ¿no? Y tiene distribución también aquí en México, aunque no hay muchos casos reportados porque no hay muchos estudios. Está chikungunya, que también les debe de sonar bastante aquí en México. Dentro de Flaviviridae tenemos a dengue con sus 4 serotipos, ¿no? La fiebre amarilla, la encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, del virus del Nilo del Oeste, que también hay algunos casos asociados en México, y que el virus suele estar asociado más hacia aves, entonces hay un gran interés en estudiar a los mosquitos ornitofílicos. Está el Zika, que también ustedes lo deben de escuchar bastante bien, y dentro de Bujambiridae también tenemos pues varias enfermedades como más centrales, aquí hay un montón, y bueno, también tenemos esta enfermedad que se llama la fiebre del Valle del Rift en África, también de la familia Bujambiridae. En África suelen haber bastantes enfermedades, desafortunadamente, y muy poca atención en salud pública. Entonces, bueno, esto pues lo van a ver más con el doctor Sime. Si tienen alguna duda, pues escríbanme y con confianza para poder terminar, bueno, aclarar sus dudas sin ningún problema, ¿va? Pues bueno, que estén muy bien.